Querido irmão, querida irmã, querido amigo, querida amiga. Querido hermano, querida hermana, querido amigo, querida amiga, que llegamos a un tutorial más del alimento diario. Estamos en el tema, en realidad concluyendo esta serie, Cristo, el centro conector de la obra de Dios. Este es el libro 6 y esta semana es la semana 4. La semana 4 del libro 6 el título es Una linda historia de amor. La semana 4 del libro 6 es la carta de Pablo a Filemón, una carta de amor. Usted encuentra extraño de que estamos disfrutando la carta a Colosenses y hablar exactamente la última semana sobre la carta de Pablo a Filemón, una historia de amor. ¿Por qué es esto? Es porque allí, en la carta a la iglesia en Colosas, Pablo citó a Onésimo. Entonces nosotros vamos a entender esto. ¿Por qué el autor dedicó una semana para tratar este tema? Muy rica esta semana. Vale la pena que usted disfrute allí individualmente, también colectivamente con los hermanos, en los grupos, en la iglesia. Mucha luz en esta palabra tenemos. Los primeros días de la semana, lunes, martes y miércoles, hay una especie de enriquecimiento de aquello que el autor ya venía hablando a nosotros. Y en el día lunes habla de llenarse del Espíritu por medio de la inmersión en la palabra. Por medio de la inmersión en la palabra podemos llenarnos del Espíritu. El énfasis es recibir la palabra con simplicidad, obediencia y aplicar esta palabra en nuestro día a día. Y así vamos a ser llenados del Espíritu. Allí él recuerda de un dicho famoso que quien escucha se olvida, quien ve imita, quien no hace se justifica, quien hace aprende. Entonces, cuanto más nosotros recibimos la palabra profética con simplicidad y obediencia, y aplicamos esta palabra en nuestro diario vivir, más nosotros recibimos la infusión de la vida de Dios a nosotros. Todo lo que Él es, todo lo que Él tiene, se torna nuestro. Entonces nosotros vamos, al hablar, al pensar, al actuar, nosotros vamos a tener la expresión de Dios en nuestra vida. Entonces, quien hace, aprende. El ministerio de Pablo, en el día martes, habla del ministerio de Pablo. El resultado del ministerio de Pablo es una red de amor. No es doctrina o mero conocimiento bíblico, sino que produce vida, hace la voluntad de Dios. Entonces, el ministerio de Pablo es un ministerio que produce vida, hace la voluntad de Dios, produce una red de amor. Y en el día miércoles recibir y transmitir fielmente la palabra. Entonces, nosotros vemos un canal de Dios, un mensajero fiel en transmisor de la palabra. Entonces, Pablo habló a Timoteo en 2 Timoteo 2:2 que esta palabra que sería transmitida, tendría que ser transmitida a hombres fieles e idóneos para poder llevar a otros. Entonces necesitamos que el Señor encuentre en nosotros canales. Nosotros no hablamos la palabra, nuestra palabra, sino que nosotros somos mensajeros. Lo que los otros hablan, nosotros recibimos esta palabra, este mensaje por medio del siervo de Dios. Nosotros pasamos esta palabra a otras personas, de la manera que recibimos, sin agregar, sin quitar, nosotros pasamos las palabras a otras personas. Este es el factor de la bendición y esto produce la edificación de la iglesia. Y llegando al día jueves, nosotros tenemos el motivo de la carta a Filemón. Entonces, aquí en Filemón, Filemón, solo tiene un capítulo. Por eso que nosotros hablamos Filemón, capítulo
versículo 1. No tiene capítulo, va del 1 al 25. Entonces aquí Filemón, versículo 1 dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Entonces, nosotros vemos que esta carta, ya dije al comienzo, Pablo citó a Onésimo al final de la epístola de él a los colosenses. Entonces, ¿cómo él citó a Onésimo? Él necesitó escribir una carta a Filemón, porque Onésimo era un siervo, un esclavo de Filemón, y ahora estaba en Roma, allí sirviendo, cooperando con el apóstol Pablo. Y Pablo encargó a Tíquico y a Onésimo para que lleven la carta que él escribió a los colosenses y también a los laodicenses. Entonces ellos iban a llevar esta carta en sus manos. Y Filemón era de la iglesia en Colosas, entonces él estaría allí. Entonces los hermanos conocen a Filemón y todos sabían de la situación de Onésimo. Entonces esta carta de Pablo a Filemón en realidad es un complemento. Era necesaria, fue necesario que él escriba esta carta a Filemón para que los hermanos entendiesen lo que estaba sucediendo. Filemón y los hermanos de la iglesia. En Colosenses capítulo 4, versículos 7 al 9, nosotros vemos esta mención. En cuanto a mi situación, Tíquico, amado hermano mío, de todos informará. Yo lo envío con el expreso propósito de daros conocimiento de nuestra situación y de alentar vuestro corazón. En su compañía os envío a Onésimo. Aquí está el motivo de la carta que él escribió a Filemón. Os envío a Onésimo, fiel y amado hermano que es del medio vuestro. Todo lo que acá pasa, él los hará saber. Pablo cuidó de Onésimo, predicó el evangelio a él, apacentó y cuidó a Onésimo, hasta que Onésimo se tornó un cooperador de él en la obra del Señor, un cooperador del evangelio. Entonces, él cambió toda la situación de Onésimo. Antes él era un esclavo y él huyó, abandonó a su señor, a su dueño Filemón, y huyó, fue a Roma. Fue a una ciudad grande, una gran metrópolis, y allí, por la misericordia de Dios, él terminó encontrándose con Pablo. Pablo era prisionero allí, en aquella prisión domiciliaria. Entonces, con seguridad, Pablo predicó el evangelio a él, creyó en el Señor, y Pablo cuidó de él. Y ahora que Pablo pasó a tener en Onésimo un hijo espiritual, una persona que fue engendrada por él. Pero más adelante vamos a ver esto. Muy bien, entonces, esta carta nos muestra una relación de amor, de entrega. Entonces nosotros vimos en el libro de Efesios que hay un fluir del río de la gracia, del río de la vida. Este fluir del río de la vida trae a nosotros Cristo mismo como gracia y trae a nosotros la realidad y trae todos los atributos divinos de la justicia, santidad y gloria de Dios. Entonces recibimos la esencia de Dios, que es luz y amor. Esto nosotros podemos ver también en la epístola de Juan, en la primera epístola de Juan. Capítulo 1, versículo 8 y capítulo 4 también. Entonces habla allí de luz y de amor. Todo esto recibimos al creer en Cristo y por la palabra que ha sido dispensada a nosotros. Y así, este Cristo,
Él, por medio de la palabra que recibimos, Él pasa a habitar ricamente en nuestro corazón. Muy rico esto. En el día viernes, el título es Entrelazados en una red. Vamos a volver a Colosenses, capítulo 3. En Colosenses nosotros vimos que la iglesia es el nuevo hombre. Y el versículo 10 dice así, capítulo 3, versículo 10, y revestíos del nuevo hombre, del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. La iglesia es el nuevo hombre, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Entonces, una vez que Onésimo creyó en el Señor, ahora está en la iglesia, en el nuevo hombre. No hay más distinción. En la iglesia no hay distinción de esclavo y libre. Por eso, al escribir a Filemón, Pablo alertó que él recibiese a Onésimo como un hermano en el Señor. Ahí el versículo 12 dice, vestíos pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañables misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Entonces, nosotros nos revestimos del nuevo hombre y ahora dice que nosotros también somos revestidos como escogidos de Dios, de entrañable afectos de misericordia, el esplánquinon de Cristo. Entonces, nosotros tenemos el nuevo hombre, el esplánquinon de Cristo, todas estas riquezas aquí descritas en este texto. En el versículo 14 dice así, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces, en Colosenses capítulo 2, versículo 2 dice, para que sea consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Entonces, aquí tenemos vinculados juntamente. Este término aquí significa unir de manera intensa. Por eso que el título de este día, de esta semana, del día viernes, entrelazados en una red de amor. Esto es lo que el Señor está produciendo entre nosotros. Él, como nosotros ya hemos visto y oído y repetido, el Señor, como un tejido, es producido con la trama, con la urdiembre y la trama. Así también en la vida espiritual nosotros estamos siendo entrelazados en amor, estamos siendo tejidos por una historia de amor, teniendo a Cristo mismo como la urdiembre y los hermanos, nosotros y los hermanos como la trama. Entonces, unidos a Cristo, mezclados con Cristo, entrelazados con Cristo, produciendo un tejido. Y toda distancia, toda separación que hay entre nosotros, en esta construcción, en esta edificación, va disminuyendo poco a poco, hasta no tener ninguna brecha, ningún hueco entre nosotros y los hermanos, entre nosotros y el Señor. Gracias al Señor, una bella y linda historia de amor está siendo construida, está siendo producida. Sábado entra la epístola de Filemón, parte 1, y en el domingo va a tener el mismo título, la epístola a Filemón, parte 2. Entonces aquí yo leí el versículo 1 para ustedes, ahora voy a leer el versículo 2. Pablo escribió a Filemón y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Muy bien, como fue una carta personal de Pablo para Pablo y Timoteo. Pablo coloca todo en primera persona. Como fue una carta personal, él también incluyó también a la hermana Apia. Nosotros
imaginamos, entendemos que la esposa de Filemón y Arquipo, su hijo, es para ellos quien escribió. Versículos 4 y 5 dice así: gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Aquí Pablo generalmente en sus escritos coloca fe antes de amor. Aquí él colocó el amor antes de la fe, porque el contenido de esta carta es amor. Es una historia de amor. Entonces, la carta escrita dentro de la esfera del amor. Entonces Pablo esperaba que Filemón recibiese esta carta dentro de esta esfera de amor. Versículo 6 dice así: para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Si bien aquí en verdad son bienes espirituales, entonces la fe, ella produce el río de la gracia, y este río de la gracia trae el amor que es Cristo mismo para dentro de nosotros. Versículo 7 dice así: pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido conformados los corazones de los santos. Versículo 8, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo yo anciano, ahora además prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo. Vean que él llamó a Onésimo de hijo, que a quien engendré en mis prisiones. Él predicó el evangelio aún en la condición de preso en Roma, en su primera prisión. Entonces, una esfera, Pablo escribió esto en una esfera de mucha libertad, mucha intimidad, no de arriba hacia abajo, sino en un ambiente bien amigable para Filemón, para que él reciba con mucho cariño a Onésimo. Ahí el versículo 11 dice: el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí es útil. El nombre Onésimo significa útil, pero en la experiencia nosotros vemos que Onésimo era inútil, como todos nosotros. Antes de creer en el Señor, nosotros no teníamos ninguna utilidad para las cosas de Dios. Nosotros nos tornamos útiles después de creer al Señor. El nombre de Onésimo valió después que creyó en el Señor. Él ahora es útil a ti y a mí. Esto es para mostrar el poder transformador del amor de Dios cuando alguien cuida de otro. Entonces produce de una persona inútil, ella lo transforma de una persona inútil en una persona útil. Este es el poder transformador del amor de Dios. Solo que esto ocurre cuando hay cuidado. Un trabajo, usted ve el cuidado, el apacentamiento. No es de la noche a la mañana que esto sucede. Prediqué el evangelio y la persona ya está útil. No, ella va siendo trabajada, va siendo cuidada y va aumentando su utilidad para con el Señor. Versículo 12. El cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbelo como a mí mismo. Miren la intensidad del amor que Pablo escribió esta carta. Versículo 13 y 14. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese mis prisiones por el Evangelio. Entonces aquí nosotros vemos cómo Onésimo estaba siendo muy útil a Pablo allí en la prisión. Versículo 14. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento. Esto nos muestra una conciencia que Pablo tenía. Él no podía hacer, una vez que él supo que Onésimo era esclavo de Filemón, él no podía usar los servicios de Onésimo sin el consentimiento de Filemón, para que tu bondad no sea como por obligación,
sino voluntariamente. Entonces lo que él quería generar en el corazón de Filemón, una espontaneidad de ceder a Onésimo en el servicio de él y sus servicios para la obra del Señor. Entonces es importante tener el consentimiento de Filemón. Versículo 15 al 17. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que la recibieses para siempre, no como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí. Pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbeles como a mí mismo. Entonces aquí es un cuadro muy bello. Esto solo puede ocurrir, un cuadro de este tipo en la vida de la iglesia. Esto solo puede ocurrir una historia linda como esta en la vida de la iglesia. En el domingo nosotros tenemos la continuación a partir del versículo 18. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Qué impresión da por lo que nosotros leímos, que él defraudó a su amo, a su dueño, a su señor. Antes de salir, antes de huir, debe haber llevado algo. Y Pablo está diciendo aquí que él asumía esta responsabilidad. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Versículo 20. Sí, hermano, tenga yo algún provecho del Señor, conforta mi corazón en el Señor. Todo un contexto lleno de amor, un sentimiento de amor muy grande tiene esta epístola. Esto es lo que el Señor quiere producir entre nosotros y los hermanos, sin rivalidad, sin peleas, sin contiendas. El Señor quiere entrelazarnos en amor. Versículos 21 y 22. Te he escrito confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Aquí nosotros vemos una pequeña muestra de este lazo de amor que fue producido entre Pablo y las personas bajo su orientación de su ministerio, entre Pablo y Onésimo, entre Pablo y Filemón, y así en adelante. Ahí versículo 23 al 25. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Cada nombre aquí tienen una historia. Entonces, el autor, él quiso marcar, destacar a nosotros un poco de cada nombre. Epafras es aquel que fue perfeccionado por Pablo cuando Pablo estuvo en Efesios durante 3 años, especialmente en aquellos 2 años en que él cuidó de los hermanos, de los discípulos, en la escuela de Tirano. Entonces, allí Epafras fue perfeccionado y a partir de allí él fue usado por Dios para engendrar, llevar la semilla de la iglesia, plantar la semilla de la iglesia en por lo menos 3 ciudades, de acuerdo con el registro que está aquí, que nosotros sabemos: Colosenses, la iglesia en Colosas, la Odisea y Herápolis. Entonces, gracias al Señor por este espíritu que el Señor también está colocando en medio nuestro de perfeccionamiento. Tenemos el CEPEP, el Centro de Perfeccionamiento para la Propagación del Evangelio. Tenemos el PAC, puesto avanzado de colportores dinámicos. Entonces, gracias a Dios, el Señor está usando estas herramientas para producir Epafras, producir personas que van a las ciudades para establecer iglesias, fortalecer a las iglesias y fortalecer el testimonio de la unidad en las ciudades. Entonces, Epafras era esta persona que era prisionero conmigo, dice Pablo.
Marcos es aquel joven que nosotros leemos en el libro de Hechos, que él hizo un viaje con Pablo y Bernabé y en medio del camino, Marcos o Juan Marcos quedó desanimado por los sufrimientos y tribulaciones por las cuales pasaron y él resolvió volver a su casa. Solo que Bernabé no desistió de Marcos, continuó cuidando de él y allí produjo una persona preciosa para la obra del Señor. Entonces Marcos, allí, con la cooperación de Pedro, escribió el libro de Marcos. Aristarco, que hay un registro en Hechos 19:29, él junto con otra persona fue golpeada en Éfeso en lugar de Pablo. Entonces es un cooperador hasta ese punto, a ese nivel, de hasta sufrir por amor al apóstol. Demas, que era una persona positiva, pero después, aquí, él aún citó su nombre, pero en Timoteo, Pablo dijo que Demas amó el mundo secular y abandonó la obra del Señor. Entonces es un peligro, hermanos, nosotros caer en esta situación de Demas. Entonces también es un ejemplo para nosotros. Cuidado, nosotros podemos ser personas positivas, pero el mundo está para distraernos, para engañarnos y arrastrarnos detrás de él. El Señor nos guarde entonces de las atracciones del mundo para que quedemos firmes siguiendo al Señor. Lucas, que permaneció con Pablo hasta el final. Pablo ya en el segundo periodo de prisión, él fue en una situación más grave y él fue considerado un criminal. La segunda vez que él fue preso, y las personas que se aproximaban de él corrían el riesgo de ser presas y muertas. Y Lucas quedó junto. Pablo dijo que todos los de Asia lo abandonaron, pero Lucas continuó con él firme, junto con Onesífero y Timoteo. Estos tres quedaron juntos con Pablo, aún en aquella situación que a los ojos de la mayoría no era conveniente estar al lado de él y permanecer allí. Entonces es esto. Entonces estos nombres, con todas estas situaciones, sirven también de ejemplo, de lección para nosotros en esta semana. Y es importante ver que esta carta es un complemento de aquello que Pablo escribió a los colosenses y tuvo que aclarar aquí la situación de Onésimo a Filemón y para los hermanos de la iglesia en Colosas. Por eso, esta pequeña carta, muy importante para nosotros y de gran ayuda para nosotros. Bueno, esta semana tiene mucho más cosas y riquezas y nosotros esperamos que ustedes rumen, que usted haga inmersión en esta semana del alimento diario y que Dios pueda continuar hablando con usted y pueda continuar encontrando nosotros personas abiertas que puedan cooperar con Él en su obra y le den a Él el permiso de continuar escribiendo una linda historia de amor entre nosotros y Él, y entre nosotros y los hermanos. Que Dios los bendiga a ustedes.